Capítulo 13. Legado. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Salmo 61, versículo 5. El legado que dejamos no son simplemente nuestras posesiones, sino la calidad de nuestras vidas. Billy Graham. Todos quieren dejar un legado. Filántropos, inventores, políticos, celebridades, activistas y familias. El mundo tiene cierto encanto, rebosando a más no poder para contar algo. Están surgiendo empresas que cacarean: descubra su legado, produzca su propio legado e incluso entable pleito a su legado. Y la gente en realidad lo hace. ¿Cuál es su legado? Pocos consideran la palabra mientras están en sus mejores años. La mayoría empieza a hablar del tema conforme se acercan al fin de la vida. Si bien la Biblia no habla de personas dejando legados, habla mucho acerca de la herencia, una manera de vida que pasa de una generación a la siguiente y que habla de valores, carácter, reputación e integridad. Mi padre escribió sobre el tema de la integridad en su libro La Jornada: Cómo vivir por fe en un mundo incierto. Integridad significa que si nuestra vida privada se hiciera repentinamente pública, no tendríamos motivos para estar avergonzados o apenados. Integridad significa que nuestra vida externa concuerda con nuestras convicciones internas. Una persona íntegra es como Daniel en su vejez, cuyos enemigos se esforzaban por encontrarle debilidades, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Este es un legado digno. En un sentido, un legado es un lado tangible de la herencia, lo que se pasa a la siguiente generación, expresado en forma de valor monetario o recuerdos, tesoros significativos pasados de una generación a la siguiente. A menudo su valor está en recuerdos sentimentales de un ser querido que tal vez se aferró a un antiguo diario, un uniforme militar o un rifle, una carta escrita hace muchos años, o tal vez la Biblia de la familia, algo que casi se ha extinguido. La palabra legado ha evolucionado a significar cómo se recordará a un individuo después de su muerte. Otras palabras que usamos para hablar de legado son primogenitura, herencia, recuerdos y tradiciones de familia. El legado de mi padre. En crónicas de primera plana y documentales, los medios de comunicación por todo el mundo se han preguntado por el legado de Billy Graham. Han preguntado y tratado de responder: ¿cómo se le recordará? ¿Qué dejó? Mi padre hubiera querido que se le recuerde por dos cosas: que vivió una vida obediente al Señor Jesucristo y que predicó fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como su hijo y tocayo, yo quisiera añadir a ese legado lo que él le dejó a su familia: integridad y compasión. Billy Graham fue un padre cariñoso que les enseñó a sus hijos valores que halló en la palabra de Dios y vivió en la práctica esos valores tanto privada como públicamente. Mis padres nos dejaron a nosotros, los hijos, un legado tangible, pero más valiosa fue la herencia que dejaron en la forma en que vivieron sus vidas. Nuestros legados nacionales están contenidos en museos, más notablemente el Museo de Estados Unidos de América, el Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. Es la institución más grande que preserva nuestra herencia y se le ha descrito como un espejo de la nación. Allí es donde usted hallará el telégrafo de Morse, el teléfono de Bell, el modelo T de Ford, el tubo disector de televisión de Farnsworth y muchos otros tesoros nacionales.
el Museo Henry Ford en Greenfield Village, en Dearborn, Michigan, exhibe el desarrollo de lo que llama Americana. Calles empedradas que bordean el laboratorio de Edison en Menlo Park y la casa y taller de bicicletas de los hermanos Wright. Nos encanta nuestra historia de ideas brillantes e ingenuidad, pero por lo general no nos gusta la exhibición de nuestros fracasos. Padres predicadores, hijos pilotos. Cuando estaba predicando en una cruzada en Ohio hace años, visité el Museo Aeronáutico en el campo Wright-Patterson, al que le pusieron el nombre por los hermanos Wright. Me encanta ver el progreso de la tecnología y en ocasiones asistir a una exposición en donde se muestra la más reciente aeronave. En esa ocasión, el avión era el Embraer Legacy 600 hecho en Brasil. Este diseño ha recorrido largo trecho desde el volador de los hermanos Wright en 1903, que hizo su breve vuelo inaugural en Kitty Hawk, Carolina del Norte. El esposo de mi tía Rosa, el tío Tom Montgomery, era piloto. Recuerdo que él voló en una avioneta desde su casa en Nuevo México a Carolina del Norte para ver a la familia. Me encantaban todos los relatos y soñaba que un día yo mismo podría volar. Mi padre tenía amigos que eran dueños de aviones y yo crecí soñando con volar. Me fascinó oír cómo el finado R.G. Letourneau convirtió un bombardero B-24 de la Segunda Guerra Mundial en un avión corporativo. Nunca olvidaré el primer viaje que hice en un jet privado a fines de los 60. Un amigo de mi padre tenía un pequeño jet Lear y nos llevó a dar una vuelta. No solo que se parecía a una bala, sino que parecía hacerlo mientras rugíamos por el cielo. Años más tarde, mi padre acordó pagar lecciones de pilotaje mientras yo estudiaba en la Universidad Letourneau. No tenía ni la menor idea de lo que se necesitaba para obtener una licencia de piloto, mucho menos para mantenerla al día. Aprender a volar fue apenas el principio. Luego vino la certificación para multimotores, certificación para instrumentos, certificación comercial, certificación de piloto de transporte de aerolíneas, ATP, y numerosos tipos de certificaciones para volar aviones que pesan más de 6.000 kilos. Pronto descubrí que a los pilotos se les exige educación continua. Mi padre buscaba liberarse de las tensiones en el campo de golf. Yo buscaba la mía trepando a las nubes. Así que tengo un aprecio especial por la innovación de Wilbur y Orville Wright, también hijos de predicador, Milton Wright, predicador itinerante de fines del siglo XIX. Como mi propio padre, él estaba fuera de casa mucho tiempo. Los hijos del predicador no consideraron las largas ausencias de su padre como algo perjudicial para su desarrollo, sino más bien una mejora, recogiendo importantes lecciones al vivir la vida por los ojos de su padre. Yo no soy historiador, pero como piloto y sobre todo como evangelista, la experiencia de los hijos del predicador me fascina. Fueron los primeros en sostener vuelo libre en una aeronave con un nombre que llegó a conocerse en ese tiempo como el aeroplano. Los hermanos Wright nunca perdieron de vista sus principios humildes. Su padre instiló en ellos una fe mayor que la fe que tenía en la inversión aeronáutica de ellos. No fue sino hasta 1910, cuando a los 82 años de edad, se subió a un avión con su descendencia legendaria. Los hermanos no estaban seguros de cómo su padre respondería a la experiencia. Pero en ese día, ellos disfrutaron observando el entusiasmo de su padre. Mientras los motores rugían cobrando vida y el viento azotaba sus caras en la cabina abierta, el predicador se inclinó hacia su hijo y con proyección pastoral gritó: ¡Más alto, Orville, más alto! Me reí cuando leí el relato, recordando la primera vez en que mi padre se subió a un avión conmigo en los controles.
Él estaba preocupado, por cierto, pero después de un raudo despegue, se relajó. Algo. Al observar las puntas de las alas perforar las nubes, se inquietó. Cuando aterrizamos dijo, con un suspiro de alivio, «Franklin, eres buen piloto. Pienso que me sentí seguro en el vuelo». Viniendo de mi padre, que siempre se inquietaba al volar, fue oír algo memorable. Los hermanos Wright quedaron tan sorprendidos por el deleite de su padre, como el mundo de la tecnología lo estaba con los logros de los hijos del predicador. La gente pareció aturdirse porque los hermanos no encajaban en los criterios de grandeza de acuerdo a la sociedad. Ninguno de ellos se había graduado de la secundaria. No tenían ninguna educación en ciencia o ingeniería. No eran ricos, ni tenían amigos en lugares altos. Lo que sí tenían era una rica herencia que les enseñó la importancia de una ética de trabajo fuerte y creativa. Milton y Susanna Wright instilaron en sus hijos amor y respeto del uno por el otro. Wilbur y Orville aprendieron el arte de trabajar juntos, apoyándose en la fuerza del uno para compensar las debilidades del otro. No competían, sino que se complementaban. Mediante el ejemplo, sus padres les enseñaron a vivir de acuerdo a un estándar de alto carácter moral. Los muchachos que aprendieron el arte del vuelo libre estaban cimentados en las creencias fundamentales que los sostendrían en tiempos de desilusión, mientras que los llevaban a alturas insospechadas. Mi padre se pareció mucho al predicador Wright. A veces, a fin de ministrar efectivamente, tuvo que estar lejos de su familia por meses. Pero los viajes de mi padre en avión ejercieron una gran influencia en mi deseo de volar. Recuerdo que cuando niño, en ocasiones mi madre nos llevaba a la estación del tren para recibir a papá cuando volvía. Pero me sentía especialmente entusiasmado cuando podíamos ir al aeropuerto de Asheville para ver aterrizar los aviones. Observar al DC-3 de la aerolínea Piedmont tocar tierra era toda una emoción. Los motores rugían y echaban humo y aceite por el escape. Era el sueño de todo muchacho. Hasta hoy recuerdo el olor de la gasolina de aviación no consumida y el humo azul espeso. Impacientemente esperaba que se abriera la puerta trasera, y cuando mi padre salía del avión y caminaba por la plataforma, saltábamos y gritábamos su nombre, con hambre de atención. En esos días el viaje internacional era costoso y exigía que él estuviera fuera durante largos periodos. Una vez estuvo en Australia por 6 meses. Mi madre siempre hacía de su vuelta a casa un gran acontecimiento. Aunque yo también estuve lejos bastante tiempo cuando empecé mi ministerio, el viaje aéreo abrió para mí horizontes que 50 años antes no hubieran sido posibles. Aunque no vuelo un Legacy 600, tengo la dicha de pilotar un avión que me permite predicar en Toronto por la tarde y dormir en mi propia cama tarde esa noche, o hacer una gira después de un huracán en el sur de Texas por la mañana y empezar reuniones en Honduras pocas horas más tarde. Los hermanos Wright dejaron algo valioso al mundo, pero su testimonio y respeto por la familia hablan de su mayor tesoro. Museos del Corazón. Nuestro país fue construido en familias como los Wright. Aunque la mayoría de las personas no tienen edificios en los cuales guardar sus recuerdos, a menudo empacan sus posesiones en cajas o baúles de cedro. La historia del baúl de cedro se remonta a los tiempos de los faraones egipcios, que usaban estos cofres para preservar tesoros antiguos de oro y escritos en papiro. Algunos especulan que su origen evolucionó del Arca del Pacto, o testimonio, que iba delante de los hijos de Israel en tiempos de batalla como la de Jericó. En ella, ellos guardaban la evidencia tangible de los milagros de Dios. Con el paso del tiempo,
El cofre evolucionó a una caja fuerte, a un baúl y luego, cuando los peregrinos escogieron el contenedor más práctico para traer en su viaje al Nuevo Mundo. Solo un artefacto tenía la capacidad para acumular las posesiones de una familia. Un baúl de roble recubierto de cedro rojo. La madera fragante repelía los insectos y los hongos e impedía que se metiera el olor a humedad que llenaba el casco del barco. Recuerdo los cofres de cedro de mi madre. Ella tenía más de uno, todos llenos a más no poder. En el mundo actual que todo lo desecha, preservar recuerdos es una idea anticuada. Pero hay todavía un remanente que prospera de este mundo de ayer. Los tesoros que vienen de estos cofres son testimonios de sus dueños. El corazón humano es de cierta manera como un cofre de cedro, almacenando lecciones valiosas, recuerdos especiales y piezas importantes de la vida de uno que seguirán por generaciones. La humanidad comparte un legado, el pecado que ha pasado desde el principio del tiempo. Sin embargo, los pecadores perdonados heredan la promesa del cielo. ¿Estamos edificando reservas de fe, esperanza y amor? ¿O simplemente acumulamos cosas que se enmohecen en el calor de la desesperanza? ¿Estamos amasando un tesoro eterno que vivirá para siempre en el cofre de esperanza del corazón? ¿O acaso guardamos escombros de sueños rotos? Mi padre dijo una vez: no somos cisternas hechas para acaparar, somos canales hechos para compartir. Dios nos ha dado dos manos, una para recibir y la otra para dar. ¿Vivimos nuestras vidas con el propósito de dejar un legado duradero como testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros? Deseos y esperanzas. En inglés, a la palabra esperanza a menudo se la intercambia con la palabra deseo. Pero un deseo es solo un pensamiento pasajero, un capricho sin ancla. Mi madre fue conservadora de cientos de libros antiguos, algunos hechos en China, otros primer tiraje de la primera edición. Mi padre nunca entendió la fascinación de ella por esos libros. Ella los buscaba, los coleccionaba, los canjeaba y a menudo los daba como regalos. Dentro de las cubiertas de un antiguo diario que le dio a un amigo mío estaba una definición de esperanza: mirar hacia adelante o algo con expectativa de su cumplimiento. La Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Este maravilloso versículo es el preámbulo del gran capítulo de la fe, que habla de los patriarcas, los ejemplos bíblicos de confianza en Dios con expectativa esperanzada. Mi padre fue el patriarca de nuestra familia, y su ausencia se siente profundamente, pero estoy agradecido por el rico testimonio de su fe en Cristo. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Salmos 119, versículo 111. Un testimonio que sigue vivo. Todo esto vino a la mente cuando abrimos la biblioteca Billy Graham. La gente empezó a preguntarme qué sería el legado de mi padre. Preferiría decirles el testimonio que sigue viviendo. Su testimonio no está enterrado. Él pasó su vida predicando el Evangelio por todo el mundo, y sus mensajes siguen vivos. Todavía se oyen mediante el milagro de la tecnología moderna. A mi padre no le gustaba mucho la idea de construir una biblioteca. Estaba familiarizado, por cierto, con las bibliotecas presidenciales diseñadas para preservar los logros de hombres que han servido a su país en el nivel más alto, pero ¿una biblioteca para un predicador? Mi padre estaba renuente, por decirlo menos. La junta de directores de la AEBG
presentó la idea para preservar lo que Dios había hecho como testimonio a las generaciones venideras. Entonces le pidieron a mi padre que revisara una propuesta y planes preliminares. «Papá», le aseguré, «la biblioteca documentará lo que Dios ha hecho por medio de ti, la obra de un evangelista. Este es el testimonio de Dios a un mundo que todavía busca paz con Dios. El Señor te ha usado a ti, a tu equipo y a todos los que han sostenido el ministerio para proclamar su evangelio. Un día estarás en el cielo, pero el ministerio que Dios te dio seguirá. La gente continuará viniendo a Cristo por lo que ven y oyen en la biblioteca. Será una cruzada continua. Si seguimos adelante con planes de esta biblioteca, no será un memorial a un hombre ni un monumento a buenas obras, sino más que un testimonio para el Señor Jesucristo». Los ojos que habían estado fijos en una resolución inconmovible se suavizaron. ¿Un testimonio de lo que Dios ha hecho? Mi padre se quedó en silencio, con los ojos viajando por un túnel del tiempo. Con voz rasposa y débil dijo: «Demos un tiempo para orar y ver cómo el Señor dirige». No era luz verde, más como una luz amarilla. Procedan con precaución y oren. Oren y oren más. Del norte al sur. Y así lo hicimos. El Señor movió el corazón de mi padre conforme se desdoblaba cada fase de un plan maestro. La AEBG ya se había mudado de Minneapolis, Minnesota, a Charlotte, Carolina del Norte. Eso era un milagro en sí mismo. Allí estaba una organización que había disfrutado de un hogar hospitalario en el norte. Cortar el cordón después de 50 maravillosos años fue motivo para muchos de los empleados de largo tiempo que habían servido al Señor tan fielmente. Pero Dios obró en sus corazones y muchos mudaron a sus familias al sur. Mi hijo Roy, que trabaja con la AEBG, fue una ayuda tremenda para mí en esa transición. El primer obstáculo en ese proceso había sido hallar el lugar apropiado en la ciudad de Reina de Carolina del Norte. Acudí buscando consejo a un miembro de la junta, Graham Kidd, que tenía su base en Charlotte. Él había sido amigo de mi padre toda la vida y sirvió muchos años en la junta de directores de la AEBG. Nunca olvidaré cuando estuve sentado en mi oficina una noche hablando con Green por teléfono en cuanto al lugar apropiado en Charlotte. Charlotte había desarrollado exitosamente su sector central en un centro financiero corporativo. Lo que en un tiempo fue una gran pequeña ciudad se había convertido en algo de alta escala. De hecho, así es exactamente como se le llama hoy. El área del centro se le llegó a conocer como Charlotte Alta, con su precioso horizonte exhibiendo su silueta reluciente contra el cielo de Carolina. Mientras bregábamos en cuanto a ubicación, parecía que chocábamos con las limitaciones de un sector central. Entonces hablamos acerca de un área en el Parque Sur que se extendía a lo largo de arterias principales. Un amigo mío estaba sentado en la oficina escuchando la conversación y garrapateó algo en un pedazo de papel y me lo puso frente a los ojos: la Billy Graham Parkway. Pensé, ni en sueños, el costo del terreno en uno de los sectores más transitados de una carretera que une dos interestatales principales y que conduce al Aeropuerto Internacional Douglas sería prohibitivo. Pero mientras hablábamos por las opciones, con cautela dije: Grim, ¿qué tal la Billy Graham Parkway? Piénsalo, papá ha viajado por el mundo. La ciudad de Charlotte, en cierto sentido, siempre sintió que había compartido a mi padre con el mundo. Los viajeros llegan y salen del Aeropuerto Internacional Douglas de Charlotte y tienen que pasar por la Billy Graham Parkway para entrar y salir del aeropuerto. Es un lugar ideal. Green pensó al principio que había perdido la chaveta. Dijo:
No hay terreno disponible en ese sector. Le dije, ¿cómo puede la AEBG ir a Charlotte e instalarse en cualquier otra carretera que no sea la Billy Graham Parkway? Grimm dijo, permíteme hacer algo de investigación y te llamo de nuevo, pero en realidad estamos extendiéndonos mucho allí. Cuando la llamada terminó pensé, así es exactamente como Dios obra. Él se extiende más allá de los límites de los hombres y a menudo hace algo tan impresionante que no hay otra explicación aceptable aparte de, y entiendan que esta es su mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Salmos 109, versículo 27. Charlotte había construido una autopista que conducía al aeropuerto y que enlazaba a la Interestatal 85 y a la Interestatal 77. Un agente de la aerolínea Piedmont, el finado David Rich, se había puesto en contacto con funcionarios del estado y de la ciudad pidiendo que a la carretera se le llamara la Billy Graham Parkway. La propuesta fue recibida con gran entusiasmo y la ciudad de Charlotte, junto con Jim Hunt, el gobernador de Carolina del Norte en aquel entonces, honraron a mi padre en la ceremonia de corte de la cinta en 1983. Dios obró en los corazones de la élite de la ciudad, abriendo el camino para que pudiéramos comprar propiedad a lo largo de ese tramo de la carretera. Semana tras semana, mes tras mes, la mano del Señor metódicamente se movió en los corazones de los que tenían el poder para cerrarnos el camino o darnos la bienvenida. Dios hizo crecer nuestra fe, estirándola todo el camino desde el centro de Minneapolis al corazón del sur. La autopista de la ciudad reina que llevaba el nombre de mi padre. Con tremenda cooperación y entusiasmo de parte de los funcionarios de la ciudad, una visión improbable se hizo realidad. En el 2002, en la ceremonia de la puesta de la primera piedra, mi padre y yo nos sentimos honrados al estar con Patrick McCrory, el entonces alcalde de Charlotte, quien más tarde llegó a ser el gobernador de Carolina del Norte, y Mike Easley, el entonces gobernador, y roturar el terreno de barro rojo a pocos metros de la autopista. En su gracia, Dios nos ha confiado este pedazo milagroso de tierra repleto de pinos sureños. Charlotte, con todo su calor y entusiasmo, le abrió los brazos a Billy Graham, su hijo favorito, de vuelta a casa. En un lapso de 2 años, después de la reestructuración organizacional y de establecernos en las instalaciones que Dios proveyó, pusimos la primera piedra de nuevo, apenas a pocos metros, en el lugar que acunaría la biblioteca Billy Graham. Al pie de la cruz. Había mucho escepticismo conforme la biblioteca empezaba a cobrar forma. Faltaría a la verdad si dijera que hubo unidad entre todos en cuanto a la estructura del edificio. Algunos querían un edificio de ladrillo, en tanto que otros querían un edificio de piedra caliza y vidrio más parecido a la arquitectura de Charlotte. El corazón de mi padre y el mío se inclina más al campo. No hay ni un solo hueso urbano en nosotros. Pedí a los diseñadores varios conceptos que abrazaran un escenario rural, específicamente un dibujo de una estructura similar a un granero, muy parecido al que una vez se levantaba en la vieja granja lechera Graham. Cuando se lo mostré a mi padre, él dijo, «Franklin, allí es donde están mis raíces. Me gusta esa idea». Su respuesta no me sorprendió. Mi padre atesoraba su herencia. Pero hubo algunos que no estaban convencidos de que ese granero de estructura rústica fuera la senda a seguir. Mientras yo luchaba con puntos de vista opuestos, un amigo mío que escuchaba en silencio recitó estas palabras. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será,
y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Medité en el significado de este poderoso mensaje. No me llevó mucho afirmar mi determinación. Cuando me reuní con los arquitectos, sugerí que pusiéramos algo de cristal al frente del edificio de forma de granero para permitir que la luz entrara. Después de todo, esto es precisamente lo que sucede cuando las personas se rinden a Jesús. Él ilumina nuestras almas con su luz eterna. El diseñador y yo empezamos a bosquejar cómo se vería. ¿Sería esto algo que se puede hacer? Pregunté empujando el papel por sobre la mesa, un boceto a mano alzada de una cruz frente al granero. El diseñador dijo, absolutamente, podemos hacerlo. Después de algunas modificaciones, les presenté a mi padre y a la junta de directores los varios diseños junto con el dibujo del granero con la entrada de vidrio en forma de una cruz. Si procedemos con esta estructura, les dije, todos los que visiten la biblioteca entrarán por el pie de la cruz. Esto refleja el trabajo de la AEBG, conduciendo a las personas a la cruz, que es el símbolo del amor de Cristo por la humanidad. Allí es donde los pecados son perdonados y las vidas transformadas. Y ese es el propósito de la biblioteca. Una vez que se respondió a las preguntas y se acabó el debate, mi padre, junto con la junta de directores, escogieron la estructura parecida a un granero. En pocas semanas, las paredes estaban levantadas. Nada de esto se pudiera haber logrado sin Bill Pauls, miembro de la junta de la AEBG, que también sirvió como presidente de nuestro comité de construcción. Bill, urbanizador de Denver, Colorado, aportó enorme experiencia a este proyecto, habiendo urbanizado grandes propiedades en Estados Unidos y por todo el mundo. De todo corazón, respaldó el diseño y dijo que representaba los humildes principios de mi padre. Demasiado Billy Graham. Hubo mucho entusiasmo en Charlotte, pero unos pocos criticaron el granero. En las primeras etapas del proyecto, el Washington Post publicó un artículo negativo, citando a otros que lo compararon con un parque temático. Pero las estaciones de televisión y radio de Charlotte fueron equitativas en sus crónicas, y el Charlotte Observer publicó artículos positivos indicando que la biblioteca reflejaría el testimonio de mi padre de lo que Dios había realizado mediante su ministerio. Con todo, cuando mi padre vio las primeras presentaciones en video de los planes para las exposiciones y galerías, se quedó muy serio. Cuando la pantalla se apagó y las luces se encendieron, Bill Pauls miró a mi padre y le preguntó, ¿qué piensa, señor Graham? Demasiado Billy Graham, fue su única respuesta. Tomé el teléfono y llamé a un colega. Papá no quiere todo este Billy Graham en la biblioteca. ¿Podríamos reconfigurar las 4 galerías para exhibir más ministerio? La respuesta fue un entusiasta sí. Con investigación más profunda y apoyándonos fuertemente en las escrituras, el contenido de las 4 galerías se volvió a redactar y rediseñar para acentuar el mensaje del Evangelio, destacando el corazón de mi padre, el glorioso Evangelio. Como un reportero dijo, aunque la biblioteca lleva el nombre del hombre, el hombre proclama a Dios. El tema ya estaba en su lugar. El peregrinaje de un hombre testificando del hombre, su mensaje, su ministerio y su misión. No glorificaría al hombre Billy Graham, sino al hombre Jesucristo. No esparciría el mensaje del hombre, sino el mensaje de Dios. No haría énfasis en la AEBG, sino en el ministerio de Jesucristo. No destacaría la obra humanitaria, sino la gran comisión. Esto llegó a ser el contenido atesorado de la biblioteca, una especie de cofre de esperanza por el cual caminar, porque su mensaje habla de la esperanza en Jesucristo.
Los hombres dejan legados. Los hijos de Dios depositan testimonios que nunca mueren. La Biblia dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. El testimonio de mi Padre, que vive más allá de su vida terrenal, se edificó sobre la herencia que fue dada hace 2000 años. En tanto que su voz ahora está en el silencio, y aunque él nunca volverá a pasar a un púlpito para predicar la palabra de Dios, el testimonio que dejó se subraya en la biblioteca con estas inscripciones, tal como la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, porque Cristo me envió a predicar el Evangelio. Dediquémonos al ministerio de la oración. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la herencia. En él asimismo tuvimos herencia, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Efesios, capítulo 1, versículos 11, 13 y 14. Si las paredes pudieran hablar. Todos hemos oído el dicho: si las paredes pudieran hablar. Pues bien, en la biblioteca Billy Graham, ellas hablan. El testimonio de mi Padre cuelga en pancartas que hablan de una herencia inmutable en Jesucristo, como se expresa en una pancarta. Cuando tomé mi decisión por Cristo, la dirección de mi vida cambió debido a lo que Cristo hizo. Durante todos mis años como evangelista, mi mensaje fue el Evangelio de Cristo. La gente no venía para oír lo que yo iba a decir. Ellos querían saber lo que Dios tiene para decir. En ninguna parte en Marcos, capítulo 16, versículo 15, ni ningún otro pasaje similar, nos ordenó Cristo que vayamos solo al mundo occidental o capitalista, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es lo que yo espero que la gente recuerde cuando piensan en mí y que eso penetre en sus almas. El Salvador del mundo, a quien servimos, de quien Billy Graham pasó su vida predicando, Jesucristo, es el hombre que se proclama mediante la biblioteca. Jesucristo dejó su esplendor de gloria, dejó la adoración de su creación celestial, dejó la comunión y amor de su Padre, para venir a nosotros. Jesús vino como un bebé indefenso, nacido en la oscuridad, nacido de una madre humilde en un establo. Un granero, por así decirlo, con animales que sin duda inclinaron su cabeza esa maravillosa noche de Navidad y adoraron al niño Jesús en el pesebre. El legado que mi Padre deja abarca su servicio al Rey de Reyes mientras anduvo en este mundo en sus pasos. Lorna Duke, popular presentadora de televisión y escritora del Globe and Mail, el más grande periódico nacional de Canadá, visitó la biblioteca Billy Graham antes de la apertura oficial. Halló perturbador algo de la controversia. Preguntas como: si esta es una biblioteca, ¿dónde están los libros? ¿Dónde están las transcripciones y sermones? Cuando terminó la gira, sus ojos brillaban con entusiasmo y determinación para responder a las críticas. Franklin dijo: he oído la palabra de Dios en los cantos que resuenan en los altoparlantes. He observado muchas Biblias gastadas en vitrinas, y mis oídos han recibido de buen grado la voz de tu Padre brotando de la pantalla tamaño mural diciendo: para los que nos ven por televisión. Al recorrer la biblioteca, he contado los versículos bíblicos en las vigas, en las galerías y los fragmentos de video, en las vitrinas y en la librería. Esta es una biblioteca con solo un libro, la Palabra de Dios. Aprecié sus comentarios porque describen con precisión el cimiento sobre el cual se levantó la biblioteca, la Biblia.
Mi esperanza es continuar edificando sobre este testimonio para el Señor. La semilla del Evangelio se siembra en el corazón humano y la cosecha se pone en el hueco de la mano del Salvador. Una visión de vitral. Mientras la biblioteca iba cobrando forma, yo iba a Charlotte varias veces al mes. La primera vez llegué al sitio de construcción y al ver la cruz de casi 15 metros reluciendo bajo el sol de Carolina, me dije que eso significaba que Cristo era la pieza central de la biblioteca. Los años de oración, planeamiento y preparación culminaron el 31 de mayo de 2007, cuando se dedicó la biblioteca Billy Graham en presencia de 1 millar de invitados, personas que dan su sostenimiento, funcionarios de la ciudad, familia y personal. Entre los asistentes estaban el expresidente Jimmy Carter, el expresidente George H.W. Bush, la ex primera dama Barbara Bush y el expresidente Bill Clinton. Mi padre habló ante los distinguidos invitados. Volviéndose hacia la cruz en el trasfondo de la plataforma, dijo: «Muchos me han preguntado por qué predico en cuanto a la cruz. Mi respuesta es que la cruz es el símbolo del cristianismo. La cruz es el punto focal de la vida y ministerio de Jesucristo. Representa el sacrificio de Dios por la sangre derramada de su amado Hijo por los pecados de la humanidad. Representa su perdón y redención de amor que no podemos ganarnos por méritos». La biblioteca quedaba enmarcada para la gloria de Dios y con un propósito celestial. Mi esperanza y mi oración es que la biblioteca Billy Graham siempre siga sirviendo al Señor como testimonio de lo que el Señor ha hecho. Desde que se abrieron las puertas al público, hemos recibido visitantes de todo el mundo. Las cartas y testimonios inundan nuestra oficina contándonos cómo el mensaje en la gira autoguiada de 90 minutos habla de Cristo. Los visitantes se han sentido conmovidos hasta las lágrimas al oír música del Evangelio por los altoparlantes externos mientras se acercan al pie de la cruz. Nuestras oraciones han sido contestadas. Vidas han sido transformadas. Los corazones han sido conmovidos. El silo prominente. La Biblia hace gran énfasis en el cultivo y la cosecha. La vida depende por completo de lo fundamental, de arar, sembrar la semilla, segar y cosechar. Es el sostenimiento de la vida física. Nuestro Señor a menudo usó parábolas y metáforas para hablar de las semillas espirituales que resultan para vida eterna. La importancia de sembrar la semilla del Evangelio no se debe minimizar. Un silo es un lugar de almacenaje para cosechas y granos. Antes de que José llegara a ser el segundo al mando bajo el faraón, había pronosticado una gran hambruna. Cuando fue puesto a cargo de la tierra, puso en movimiento un almacenaje de comida y grano por 7 años, para que el reino subsistiera durante los 7 años de hambruna. Para enfatizar la provisión de Dios, se levantó cerca de la biblioteca un gran silo. Representa la gran cosecha de almas de los campos y caminos en la escabrosa carretera de la vida. Mi padre ha viajado por todos esos campos y por los caminos regando semilla espiritual. Lo que echa raíces en el terreno espiritual del corazón de uno, solo Dios lo sabe. En la eternidad, Dios separará el trigo y la cizaña y recogerá una cosecha abundante para él. El silo se levanta como testimonio de lo que Dios ha hecho. Nuestra gratitud se expresa para todos los que hacen posible la continuación del ministerio. Y debido a la fidelidad del pueblo de Dios, su palabra sigue saliendo, alcanzando los corazones hoy y al futuro, en preparación para una generación que todavía no ha nacido. Las riquezas celestiales se acumulan en la gran bodega de Dios.
La biblioteca está diseñada para continuar con el ministerio de Billy Graham en el nombre del Señor Jesucristo y multiplicar la semilla evangelizadora que ha sido esparcida por todas partes, testificando de su sacrificio y amor por la humanidad. Las Escrituras prometen que si somos fieles para vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo y somos fieles al testificar de Él dará una gran cosecha de almas. ¿Es su corazón un sitio de almacenaje de tesoros eternos? ¿Está su mente llena del testimonio de lo que Dios ha hecho con usted? La Biblia dice: esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Salmos 22, versículos 30 y 31. Legado de fe. Cuando mi padre se dio cuenta de que la biblioteca podía ser un faro de luz, le agradó saber que muchos vendrían y oirían lo que Dios ha hecho por medio de su pueblo. El principal fin del hombre es glorificar a Dios, proclamó mi padre, y disfrutar de Él para siempre. En el cielo Dios y no el hombre será el centro de todo, y su gloria será dominante. Esto es la pieza central de la biblioteca Billy Graham. En los primeros 6 meses desde la apertura de la biblioteca, más de 100,000 visitantes de todos los estados de Estados Unidos y numerosos países pasaron por su entrada al pie de la cruz. Muchos han dicho: nadie puede recorrer la biblioteca y perderse el mensaje. Nuestro personal ha presenciado esto al orar con niños y adultos. Los corazones se han sentido conmovidos mientras el Espíritu Santo habla a los que escuchan el mensaje de Dios de perdón y amor. A los seguidores de Jesucristo se nos ha dado un legado, una rica herencia al pie de esa vieja cruz. Nuestros testimonios hablan de lo que hemos hecho con esa herencia. Miramos dentro de nuestro cofre de esperanza, la Biblia, y aspiramos la fragancia celestial en sus páginas. Usted sabe que el papel se deriva de la madera. Justo como el cedro rojo preserva los tesoros preciosos del hombre, así también las páginas de las Escrituras preservan las verdades y promesas. Nuestras mentes, corazones y almas son posesión del Padre y del Hijo, preservados por el Espíritu Santo. La palabra testimonio quiere decir evidencia o demostración de algo que se afirma. Este testimonio está incorporado en nuestro Salvador y es el testimonio que deben llevar todos los que siguen sus pasos. ¿Reflejan nuestros testimonios sus pisadas? ¿Reflejan nuestros corazones su imagen? ¿Están nuestros corazones inflamados de los grandes tesoros de las promesas, amor y herencia eterna que Él ha dejado? El Espíritu Santo de Dios se mueve en nuestros corazones y Dios Hijo está con su mano extendida hacia las almas perdidas. No necesitamos un telégrafo o un teléfono para alcanzarle. Dios Padre ha preservado la obra de la cruz para asegurarnos nuestra herencia eterna. Madera, heno o legado. ¿Están herrumbradas las llaves de los cofres de esperanza de nuestros corazones? Cuando se abren las tapas, ¿qué hallamos? ¿Prosperidad que coacciona? ¿Posesiones que se herrumbran? ¿Poder que corrompe o prestigio que colapsa? ¿O están los cofres del tesoro de nuestros corazones, llenos a rebosar con oraciones que conceden poder, propósito que da promesa, posición que da perspectiva, paz que da provecho? ¿Somos orgullosos o hemos sido purificados? ¿Somos permisivos o puros? ¿Pasivos o apasionados? ¿Pobres o perlas? Cuando les abrimos a otros nuestros corazones, rebosa la alegría con un dulce aroma que les dice a todos los que se cruzan en nuestro camino: ¿Cristo vive aquí? Todo lo demás palidece en su gloria. Cuando Dios abra el libro de la vida
El cofre del tesoro celestial no hallará cuadros de nuestros corazones ennegrecidos. No hallará evidencia de nuestros fracasos, nuestras aflicciones o derrotas. Él mirará a lo hondo del cofre y lo hallará lleno de almas redimidas con su sangre y sonreirá. ¿Cuál es su legado espiritual? A mi generación se le ha dado un don inmensurable de tecnología, oportunidad y conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con eso? Se nos ha dado la oportunidad de construir un cimiento de hombres y mujeres fieles que han luchado arando el terreno, abriendo nuevas fronteras y conduciendo a nuevas generaciones a Cristo. ¿Estamos atesorando nuestra herencia a fin de que Cristo sea exaltado en las generaciones venideras? Mi padre decía, Dios nos ha dado un mensaje de esperanza para el presente y el futuro. La casa de mi padre. Billy Graham tuvo muchas oportunidades para invertir en empresas y negocios, pero él sabía que ellos solo servirían para distraerlo del llamamiento de su vida. Cuando se despidió de este mundo, su cuerpo regresó a Charlotte, según sus instrucciones. Está sepultado cerca de su casa, a la sombra de la cruz. La casa de los Graham, que una vez había estado a pocos kilómetros en la calle Park, ha sido transportada a la biblioteca, gracias a mi primo Mel Graham. En su juventud mi padre nunca se hubiera imaginado que en la muerte volvería a sus raíces y que sería sepultado en el terreno de Carolina, detrás de la casa de su niñez, al pie de una cruz. Cuando Jesús estaba en la tierra, la Biblia dice que no tenía un lugar propio donde poner su cabeza y, sin embargo, suplió las necesidades de todos los que se cruzaron en su camino. Muchos hacen el largo recorrido a la Tierra Santa para sentirse más cerca de Jesús, pero allí no podrá visitar un museo que muestre la vieja cruz. No hay vitrinas exhibiendo los clavos que perforaron sus manos y sus pies, ni la túnica sin costura que uno de los soldados se ganó echando suerte. No hay corona de espinas. Un día, sin embargo, tocaremos las huellas de los clavos en sus manos y le contemplaremos vestido de gloria, con muchas coronas de joyas en su frente que lleva las huellas de las espinas. Cristo vino y dejó su legado, la herencia de sí mismo. Nos concedió un don que de buen grado les da a todos los que confían en Él, la eternidad en el cielo. Nosotros nos separamos y llegamos a ser su posesión atesorada. La Biblia nos dice que guardemos esa herencia, que la conservemos en nuestros corazones y que proclamemos a un mundo perdido que también le espera su herencia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Estoy agradecido por el legado que heredé de mis padres, pero atesoro más sus testimonios que han llevado a tantos al pie de la cruz, dando a millones la rica herencia de salvación en Jesucristo. Quiero decirle a la próxima generación lo que Cristo ha hecho por todos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmos 145, versículo 4. Algún día dejaré este mundo y me uniré a mi Padre. No iré a bordo de un avión Legacy 600, sino que Cristo abrirá el camino en nubes de gloria. Hasta entonces, me dedicaré a los negocios de mi Padre.